es con vosotros hacerme algunas preguntas. Porque, claro, en este tema de la yo creo que se oye, no hay problema, no prefiero estar así. Cuando hablamos de ecosistemas, hablar de la ciudad como un ecosistema tiene límites. Tiene límites, ¿no? Porque podríamos decir que es un ecosistema profundamente antrópico, muy artificial. Y como decía el gran Margalef, el ecólogo, cuando le llevaron a la Universidad de Barcelona, y decía, hombre, si me decís la ciudad, por naturaleza, es insostenible. Es decir, interpretar la ciudad desde una lógica de la sostenibilidad, la ciudad no es un circuito cerrado, es un circuito abierto y tiene mucho más inputs. Los inputs son extraordinarios y son agotadores para el territorio en general, y los outputs en materia de residuos, etcétera, también son, podríamos decir, desplazados a otros territorios. Antes, cuando empezamos a hablar de estas cosas, se hablaba de huella ecológica. Un tema, Terradas, un ecólogo también de Barcelona, Instituto de Margalef, dio hace años, una charla en León intentando hablar del ciclo, hablar del ciclo metabólico en la ciudad, que lo intentamos hacer y hablamos que es muy complicado. El gran Ignacio San Martín, un amigo mío, lo hizo con la ciudad de Minneapolis, en Paul, la parte de Minneapolis, y al final decía que simplemente si estamos haciendo un sistema ecológico que tiene entradas y salidas en términos de energía, el hecho mismo de medir la energía, nadie que trabaja en los campos de la energía mide la energía de la misma manera. ¿Cómo mido la energía? Al final, en Julius, ¿cómo lo mido? Al final había un problema extraordinario en los que trabajan en el sector energía pura, ya sea derivados del petróleo, ya sea electricidad, trabajan de una manera. Si hablamos de alimentación, tenemos que hacer transformaciones. Si hablamos de determinados usos, es muy común. Entonces yo, primero que querría decir con este libro, que me parece que es de lo mejor que yo tengo en mi biblioteca, que además es uno de ellos es Peter Newman y Kerworthy, son dos urbanistas australianos que hacen el primer libro que habla de la ciudad sostenible, hacen el famoso modelo que compara dimensión de la ciudad y consumo. Es muy famosa esta gráfica, ¿no? Consumo, Houston estaría en un extremo, Hong Kong estaría en el otro. Es una gráfica, es la primera gráfica de finales de los 90 en las que hablan de ciudad sostenible relacionada con el consumo de energía, básicamente en el transporte. La realidad es que hay algunas, lógicamente evoluciona, y con una alumna suya, una doctoranda suya, hace un trabajo que yo creo que es un libro muy interesante. Y fijaros que hablando de ciudad sostenible, entender la ciudad como un ecosistema sostenible, habla de visión, de economía y sociedad, de biodiversidad, de la huella ecológica, de cómo se puede pensar la ciudad como ecosistema, pero me interesa mucho esta idea, ¿no? En medio, que es sentido del lugar, sense of place. Es decir, cada ciudad en el fondo es absolutamente diferente a las demás, porque está en un contexto biofísico. Y esta sería un poco la primera idea. Luego, por supuesto, temas que son clásicos, cada vez, este es un libro ya de hace tiempo, pero participación, interacciones sociales, la capacidad de producir y consumir de una manera sostenible, que es quizá lo más difícil. Y luego está gracias, que me gustan mucho estos anglosajones, ¿no? Dicen governance and hope. Governance, es decir, y esperar. Viendo que nos gobierna ahora, la parte hope es más grande que la parte governance, ¿no? Eso es lo que yo, por lo menos, mi experiencia. Entonces, claro, visto esto, a mí me gusta mucho, claro, ¿en qué medida una ciudad es un ecosistema? Si me gusta esta analogía del castillo y vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir.
Cuando llegan los españoles a Tenochtitlan, están asombrados. Claro, ¿cómo era Tenochtitlan cuando llegan los españoles? Tenochtitlan, como dicen, estaba Guadalajara en un llano, México en una laguna. Tenochtitlan estaba en una laguna, dentro de una gran laguna, que es la del lago Texcoco. Si habéis tenido la oportunidad de ir a México, y todavía se puede ver en una zona de Tenochtitlan, que es Xochimilco, un parque que recuerda el ecosistema, cómo era el ecosistema agrícola de él. Pero Tenochtitlan, aquí hay un trabajo de una profesora americana muy lista, que dice, hace este dibujo, y digo, el agua clara, el agua oscura. México está a más de 3.000 metros de altura, no altiplano. Y resulta que el lago en el que está es un lago salado por cuestiones geológicas, porque el suelo, a pie de los volcanes, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué hicieron? Los aztecas tenían muchas cosas, no conocían la rueda, pero los aztecas habían conseguido crear un ecosistema. Y ese ecosistema dependía de un muro, que los españoles denominaron con una palabra en medio del árabe, albarrador. Era el albarrador. Entonces, el albarrador, esta es una zona de aguas poco profundas, esta es una zona, no es de aguas muy profundas. México, de hecho, es una ciudad que tiene muchos problemas con el agua, que tiene agua subterránea, prácticamente está sobre una especie de mil hojas, tiene muchos. La Catedral de México está hundida 10 metros sobre el original, o sea, es una cuestión muy complicada. Luego voy a extender eso. El tema del agua en México es muy complicado. Pero lo que sí es verdad es que estaba el albarrador. Poco a poco, regulando el agua de lluvia, saneando por evaporación natural, los aztecas habían conseguido que esta zona del lago fuera de agua dulce, mientras que el resto del lago era de agua salada. El ecosistema de México dependía del agua dulce. Sabéis que en la conquista de México hay dos conquistas, una pacífica que entra, luego está la Noche Triste, y están los españoles, y luego ya los españoles se plantean conquistar. Y lo conquistan de una manera audaz, que es 500 españoles y 30.000 transatlánticos. Es decir, realmente en la mano, quien realmente genera una guerra civil en su entorno. ¿Y qué hacen los españoles? Que eran constructores, y muchos de ellos eran marinos. A la otra orilla, porque Tlaxcala está por aquí, a la otra orilla del lago, construyen barcos. Y a la vez que atacan por los puentes, atacan desde los barcos. Y al atacar desde los barcos, conquistan México, pero destruyen el albarrador. Y al destruir el albarrador, destruyen el ecosistema. México, lo que es el México, si vais a México, estas historias son contadas, a veces no. Hay un sitio que se llama Coyoacán. No sé si Coyoacán México tiene dos barrios españoles, podríamos decir, de estilo colonial. Uno es más antiguo, que es Coyoacán, más antiguo que México, porque México, más allá de las pirámides, México es más bien barroco. Entonces, ¿qué ocurre? Que se tiene que refugiar en Coyoacán, donde está la famosa Casa de la Malinche, que es un centro histórico, la Malinche era la compañera de Cortés, porque durante casi 15 años México estuvo inundado. Y al principio intentaron habitar allí, construyeron edificios, pero México era insostenible. La ciudad de México, Tenochtitlan, a mí me interesa mucho algunas cosas, que yo soy un poco raro para algunas cosas. Perdonad, voy para atrás. Pero si cogéis, 1921 es la conquista de México. Este es un grabado del 24, que está en pie, no por otra cosa, porque sabéis que el segundo emperador era el hermano de Felipe II, Fernando, y tenían mucha relación. También el penacho del gran cacique está en el Museo de Piedra, y esto está en pie.
Pero fijaros de cuándo es la utopía, del 16, la utopía de todo eso. ¿Realmente esto era una utopía o no era una utopía? La realidad es que el ecosistema era un ecosistema urbano, profundamente artificial. Aunque la imagen nos parezca natural. La construcción del ecosistema es una construcción artificial. La ciudad es una realidad artificial. Y si no tenemos eso en cuenta, es muy difícil entender cómo podemos conseguir mejorar la lógica ecosistémica. Es decir, sin hacer nada, no conseguimos que la ciudad sea más sostenible. Para que la ciudad sea más sostenible, luego Eduardo hablará de una ciudad que intenta ser sostenible desde hace mucho tiempo, hay que hacer un montón de cosas. Y la realidad es que sabemos que se puede hacer. Yo digo que podríamos decir que tenemos dos lecturas. Una lectura ecológica, no voy a profundizar mucho en ella, pero es una lectura que se construye a través de un conocimiento. Claro, yo soy un poco mahartiano, la naturaleza es proceso, está interactuando. Comprender los procesos naturales que actúan en la ciudad no es tan fácil, porque el río que pasa por nuestra ciudad, que en el fondo son dos ríos, uno desviado, son ríos que tienen su propio régimen, que además es un régimen artificial, porque está regulado en cabecera, es un régimen, por lo tanto, difícil de comprender. El otro día hablaba con unas personas que están trabajando en un postplan en Valencia. Las cosas no son tan fáciles como... hay algunos principios sencillos, pero luego llevarlos a la práctica no son fáciles. Y la idea es un poco que lo dice Mahat con un pensamiento ecológico pequeño, pero con una ecología pequeña, pero con una visión ecológica, podríamos no solo estar persuadidos, sino hacerlo. No necesitamos mucho, necesitamos una pequeña ecología, la que podemos aplicar, y una perspectiva. Porque claro, estos hermosos molinos, patrimonio mundial, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen en el paisaje? Achican agua. O sea, los molinos son los que están construyendo el paisaje. Si no hubiera molinos, todo estaría inundado. Siempre es de agua de abajo, agua arriba. Ahora, realmente, los molinos fueron sustituidos por bombas hidráulicas, bombas que trabajan con gasóleo o lo que sea. Bien, al final lo que necesitamos es un conocimiento que ilumine. Claro, esto es un texto del 69. ¿Qué nos pasa? Que todavía no sabemos cómo funciona una duna. Claro, ¿quiénes lo sabemos ya? Un cordón dunar. Claro, Mahat está preocupado por el cordón dunar porque en Estados Unidos, prácticamente desde Staten Island, es decir, al sur de Nueva York, hasta los Cayos de Florida, tienen 2.000 kilómetros de cordón dunar. Pero la manga del Mar Menor está en un cordón dunar. Laredo es un cordón dunar. Doñana existe gracias a un cordón dunar. La Albufera de Valencia es un cordón. Es decir, la duna es la estructura, podríamos decir, biofísica que configura un paisaje. Y lo que dice Mahat siempre es: comprendamos la duna, ¿no? Esta duna es, lo llamaba él, Amophilia arenaria, marrams en inglés. Cuando tradujimos el Mahat, no encontré nadie que me tradujera el marram, que es, yo creo que el primer defecto que tiene el libro, pero es el barrón. Se lo propuse y dijeron: no, el barrón solo se utiliza en Galicia. Y luego fui a ver una duna en Cataluña, ¿verdad? Y ponía barrones, ¿no? Pero claro, los traductores, yo revisaba la traducción, yo no era el experto. Entonces, la realidad es que dicen: la Amophilia arenaria es una pequeña hierba que crece en el borde de la duna, que soporta el ambiente salino, y al soportar el ambiente salino con su raíz profunda retiene la duna, y la duna detrás crea un microclima y aparecen los pinares.
y los pinares son los que detrás está el cocodrilo. Claro, esta idea de los holandeses, dice Majar, entendieron que en vez de hacer diques, en vez de tener hormigón, que lo entendieron después de la Segunda Guerra Mundial, era mejor reconstruir su país imitando las dunas. Imitando unas dunas que tienen una característica que ya, claro, es España, ¿no? O sea, hemos hablado de casos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos son, gracias a este conocimiento, herramientas. Disponemos de herramientas para tomar decisiones. Esto es lo primero que yo querría insistir. Conocemos las herramientas, las utilizamos y muchas veces se quedan en el cajón. Se quedan en el cajón, no se utilizan para hacer lo que hay que hacer. Pero las herramientas las conocemos. Pero Aldo Leopold, que es que los que os dedicáis a la evaluación ambiental, conoceréis las tablas de Leopold, ¿no? Son conocidas. Luna Leopold es hijo de Luna. Pero Leopold era un ingeniero forestal que murió apagando un incendio de estos de California que eran importantes en Los Ángeles. Un incendio, al final murió en el 49. Incendios allí ha habido siempre. Se ha seguido construyendo en los mismos sitios de 10, pero incendios ha habido siempre. Y él escribió un librito que ahora se acaba de traducir al castellano, La San Santiago, que es quizá uno de los primeros libritos después del famoso Walden o la vida de los bosques, un librito de ecología aplicada. Y él al final tiene un capítulo que es la ética de la tierra. Y ahí dice, la salud es la capacidad de la tierra para autorregenerarse. La conservación es nuestro esfuerzo para entender y preservar esta capacidad. A mí me parece esta una frase histórica. Es decir, nosotros lo único que decimos es que tenemos que trabajar a favor de, teniendo en cuenta que la naturaleza es incendio, la naturaleza, cuando hablamos de riesgos, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención, a mí no me gusta hablar de riesgos, lo digo honestamente, porque los riesgos es el propio comportamiento. La naturaleza genera inundaciones, la naturaleza genera incendios, la naturaleza genera problemas, movimientos de tierra, terremotos. Nosotros, como un buen marino, tenemos que aprender a navegar en medio de la tormenta. Lo que pasa es que si nosotros queremos navegar, o nos quedamos parados, o no hacemos nada, pues no podemos. Y lo que tenemos son herramientas, el propio Majar inventó este concepto, que gracias a mis amigos, en verdad, que conocéis muy bien los sistemas de información geográfica y las nuevas herramientas, pero esto lo hacía con papeles Pantone y con rotuladores, es un talento de análisis. Es decir, intentar dar valor a las cosas para buscar los usos idóneos en los suelos idóneos. Y es una cosa muy sencilla, pero que parece muy compleja. Si no iros a Torrent, que se llama Torrent, mirad un mapa hidromorfológico de Torrent, y de repente veis que en un punto determinado se juntan 5 arroyos. Porque se llama Torrent. Claro, es que no es la primera urbanización que tiene Torrent. Torrent tiene la ventaja de que tiene una urbanización parecida a Huerta del Rey. El agua más o menos pasa. Se carga algunas cosas, pero más o menos pasa, porque es una urbanización abierta. Pero llega a Paiporta, que es como el barrio España, ¡guau! Y se le plata, porque son calles estrechas. Entonces, claro, ¿qué es lo que intento comentar? Que la arquitectura de la ciudad sostenible hoy se funda en algunos principios. El mayor, el más difícil, es entender lo que podríamos denominar metabolismo humano. Es decir, la ciudad es un sistema dinámico, porque es un ecosistema, los ecosistemas son dinámicos, y tenemos que, como somos seres humanos y es un sistema antrópico, gestionar esos recursos. Para gestionar esos recursos los tenemos que apoyar en la propia naturaleza. Es decir, ¿cómo es ese lugar en el concepto bioregión? Y la bioregión es una realidad que nos permite desarrollar este concepto de los servicios de los ecosistemas. Es decir, un simple solar abandonado puede cumplir una función ecosistémica. No digamos la interacción en nuestras ciudades medias, intermedias o pequeñas que hay entre la ciudad y el campo. Luego está este concepto de infraestructura verde que está relacionado con los anteriores. Porque no es solo parques y jardines. La infraestructura verde tiene que cumplir un sistema metabólico. En el fondo,
luego lo explicará, no voy a hablar de ello, pero Curitiba, que se hablaba mucho de Curitiba, la ciudad. Curitiba, todo el sistema de parques que desarrolla Curitiba es un sistema de control de inundaciones. Y esto lo hace en los años 90. Era la ciudad sostenible del Brasil. Antes de otras cosas, hacía eso. Y luego, ya las soluciones basadas en la naturaleza, para mí es lo menos importante, aunque es importante. El buen diseño urbano, apoyándose en la naturaleza. Para mí es poco importante porque he hecho un par de trabajos últimamente y cuando vengo a esas personas que venden SUVs y que lo que te venden es un kit industrial que tienes que meter debajo de la calzada el metal. Perdón. Es decir, Dios mío, no podremos pensar otras cosas antes de que gastarnos un montón de dinero en estos cacharros que me vendes tú, porque en España los ingenieros enseguida, sobre todo los de caminos, a mí que sea los de caminos, que les tengo mucho respeto, yo estoy con dos de caminos excelentes, nos quieren vender infraestructura. Y la infraestructura verde no es infraestructura gris, no puedo convertir la infraestructura verde en infraestructura gris por arte de libre copia. Y la realidad es que al final podemos ir a una ciudad neutra en carbono o lo que sea, pero podemos hacer algo que es muy sencillo. ¿Qué pasa en una ciudad? Michael Hawke, discípulo de Mahar, ¿qué pasa en una ciudad cuando llueve? ¿Qué pasa en una ciudad cuando llueve? ¿Qué pasa en mi ciudad cuando llueve? ¿Qué pasa en mi ciudad cuando se inunda? ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor hay que tomar decisiones. Cuando Woodland se inunda, es un barrio en las afueras de Houston, y le van a preguntar a Mahar, que vive en Nueva York, bueno, vive en Filadelfia, oye, ha hecho usted un barrio y su barrio no se ha inundado. Y dice, no, mi barrio se ha inundado como todos los demás. Ah, no, pero no, lo que pasa es que nosotros pensamos, ¿por dónde pasa el agua? Lo único que ha pasado en nuestro barrio es que el agua ha pasado del agua. Se ha inundado, pero el agua ha pasado. ¿Por qué? Porque ahora no hay barrios en Estados Unidos que no respeten toda la estructura. O sea, si hay una regla curiosa, puede ser absolutamente brutal, pero eso de Lake Town, que era regular, ahora no. ¿Veis la foto aérea de cualquier ciudad? Los creeks son como sagrados. Todos los arroyos están respetados en toda Norteamérica. Luego siguen teniendo un modelo de movilidad insostenible, lo que sea, pero los arroyos están conservados, ¿no? Es algo curioso. Hay una doctrina oficial, que es la doctrina de la infraestructura verde, que me parece muy importante, porque es un concepto que nos ayuda a trabajar de otra manera. La idea de la vida-región, el principio territorial, que, joder, fíjate, antes de que se escribiera este libro, Alberto Mañagui esto lo escribe poco antes de morir, pero yo le escuché una charla en el año 92, hablando del proyecto local. Luego tiene éxito. Si no existe bioregión, no existe ciudad. La ciudad está en un entorno regional. Valladolid está donde está, cada ciudad está donde está. Y eso es algo que tenemos que tener. Entonces está un poco la lectura paisajística, que acompaña, y no es idéntica, la lectura ecológica y la lectura paisajística son diferentes. La lectura paisajística, el paisaje es mucho más cultural, menos científico, más artificial. Entonces, ¿pero cuál es la ventaja de la lectura paisajística? El paisaje es el espacio natural, es el espacio cultural, es el espacio humanizado. Pero claro, a veces está bien, a veces está mal. Esto lo decía un joven, murió con apenas 30 años en un accidente de aviación, era Peter Smithson, el que inventa este concepto de land art, y él, en un momento determinado, en unas conversaciones en Central Park, en Nueva York, él habla del paisaje entrópico. Esto no es el paisaje entrópico. ¿Qué es el paisaje entrópico? La idea de un paisaje en el que el hombre está inmerso. Podríamos decir, no se trata de decir si puede sobrevivir el arte o puede sobrevivir la ciudad. El problema es si puede sobrevivir el ser humano. En un contexto en el que algunos científicos, es quizá el libro que más ha influido en muchos arquitectos, que es un libro del 61 de la Stevenson, pero que tiene una cosa muy importante, que la morfología, la forma, la forma natural, la forma no es un resultado. La forma es fruto de una lógica dinámica. La forma es resultado de procesos. Y esto nos lleva al pensamiento. Un pensamiento que, ya os digo, puede en un momento determinado. Esto es, quizá, Kate Olf es una mujer que dice, yo no soy una paisajista, yo soy una activista. Pero después, en un momento determinado,
Pero claro, ahora hablamos de resiliencia, pero ¿cuándo se habla por primera vez de resiliencia en un país? Cuando a la puñetera Nueva York está donde está, le llega un huracán que habitualmente no llega, es el Sandy. El huracán Sandy llega a Nueva York y los neoyorquinos se asustan, porque les pasa lo que tenían que pasar en Florida, en La Habana, ¿no? Pero aquí llega un huracán. Y el huracán, entonces, quien había pagado el plan de Nueva York, la Rockefeller Foundation dice, esto hay que hacer algo, perdón, hay que hacer algo. Y dice, hace un gran concurso. Y se presentan muchos europeos, Pig, por ejemplo, Ingles y tal, y hacen dunas de hormigón. Dunas de hormigón, es la antítesis, ¿no? Hacer una duna de hormigón, tal, todo muy bonito, muy bien dibujado. Y dice, oye, es muy gracioso lo de Kate Orford, que dice, aquí hay un residuo en la bahía del Hudson, un pequeño arroyo donde todavía quedan marisquerías, pues, como un residuo del pasado, ¿no? En el puerto de Nueva York, ¿no? Y si empezamos a recuperar los espacios que hacíamos, las formaciones coralinas, las formaciones naturales que hacían posible, claro, esto no se hizo, solo se hizo un pequeño demo, ¿no? Porque esto es, pero la realidad es que la reflexión, es decir, porque lo importante también es recuperar un modo de ser distinto de la ciudad, no un modo de reaccionar contra la naturaleza, sino un modo distinto de ser la ciudad. Hay que recuperar la cultura popular. Bien, esto es un problema de escala, las escalas, esto de los arquitectos, es un problema de escala, pero tenemos que trabajar en todas las escalas. ¿Cuál es la ventaja del paisaje? El paisaje trabaja a todas las escalas. Empieza en la escala bioregión, luego va al detalle, luego hace una sección, luego vuelve hacia atrás, luego hace un... Esta es la ventaja de la visión paisajística. Aquí tenemos un gran paisajista aplicado, además de mi amiga Marina, que es una paisajista extraordinaria, como digo yo, by design, que es, si no construyes el paisaje no te ayuda. El paisaje, porque estamos en un entorno artificial. Y esta es un poco la idea, ¿no? Tenemos proyectos paisajísticos extraordinarios. No, el paisaje se puede interpretar de muchas maneras, a veces de manera extraordinaria. El paisaje es dinámico. El paisaje tiene mucho que ver con la capacidad que tiene, que es la pregunta que se hace Mahara en su libro Los 69. ¿Puede ser el hombre un agente negentrópico? Negentropía es un concepto que no es un concepto baladí. No sé si habéis oído hablar de negentropía alguna vez, pero esto lo hace un pequeño librito que se llama What is Life, de Schrödinger, un gran físico, que en los años 49, yo creo que en los 50, 49 así, dice, ¿cuáles serían los fundamentos? Schrödinger es un tío brillante. Y entonces ve que la biología está quitándole terreno a la física. Y dice, es un físico. Sobre todo es un matemático. Y dice, ¿cuáles son los fundamentos físicos de la biología? Y hace un libro, 3 años, intentando explicar la vida no con la biología, sino con la física y la matemática. Y acude al principio de entropía. Y dice, de entropía, puede ser el hombre un agente de entropía positiva. Es decir, en vez de generar desorden, podemos generar orden. Esa es la clave. En vez de generar desorden, podemos generar orden. Y tenemos una oportunidad. Como digo yo, ahora los anglosajones, que son muy listos, con 2 suizos y 3 hijos de Basilea, desde estas escuelas, empiezan a hablar de falos. Yo estaba leyendo, no entendía, lo decía el otro día, no sé qué sea. Joder, estaba en una charla y no entendía que falo, feo, ¿de qué están hablando? También meto en el diccionario, falo, 2 puntos, barbecho, leñín. Estamos hablando de algo de lo que nosotros tenemos una cultura. Y ahí es donde yo querría entrar en 2 ideas. Una idea conclusiva de este periodo es decir, lo peor es el aislamiento. No podemos pensar como vamos a pensar el urbanismo en sistemas cerrados. El sistema cerrado al final es una pesadilla. No podemos construir una ciudad como si fuera una estación planetaria en Marte. Nuestra ciudad está interaccionada, es abierta, pertenece a la bioregión, pertenece al entorno. Entonces, ¿qué ocurre? Que descubrimos este concepto que nos ayuda. Este concepto que es el proyecto de espacio abierto, pero con una función metabólica que puede tener con los flujos de transporte, con los flujos hidráulicos, con los flujos
alimentarios, porque los espacios libres pueden cumplir funciones. Y aquí estamos en algo que me parece que es lógico. Y lo digo oportunidad porque es un proyecto, no voy a detallar mucho, pero simplemente me quedan 5 minutos, 2 minutos. Valladolid. Entonces, Valladolid es una ciudad extraordinaria, pero Valladolid es una ciudad que está plagada de regresos. Fijaros, Valladolid es una ciudad que es la ciudad de Pisuerga, pero realmente es la ciudad del Esgueva, que está desviado, el Esgueva pasaba por la ciudad, pero es la ciudad del Duero, hay una entrada de Valladolid que está en el Duero, debajo en la Daja y el Cega, porque a partir del cruce, fijaros que el río el Pisuerga lleva el agua, el Duero lleva la Fama. La verdad es que el canal del Duero es el canal de Castilla. Y esto está absolutamente olvidado. Está en un rincón, todo está en un rincón. El propio río, que está en medio de la ciudad, a veces está arrinconado. ¿De qué se trataría? Simplemente de pensar que, partiendo de la bioregión, no voy a decir más, Valladolid tiene una cultura. La tuvo el Duque. Ahora, este es un dibujo muy manipulado, porque realmente el que la dibujó, Ventura lo dibujó sin color. Esto es una tontería que hizo un blogger, pero me gusta, ¿no? Porque es divertido. La realidad es que esto es un dibujo de Pisuerga. Y realmente el Pisuerga, en la época de que vivían los reyes aquí, 1602, 1603, la ciudad. Bueno, pero el Pisuerga tenía vidilla. Este es el espolón nuevo, y esto es el palacio de la Huerta del Rey, donde estamos. La Huerta del Rey es un palacio, y es, bueno, entonces, hay una cultura. Y esta cultura es una cultura que nos puede guiar, es decir, hay una cultura del agua que a lo mejor hemos perdido, hemos olvidado, el barrio de Tenerías. Todo el esfuerzo que se hace, esto es un trabajo extraordinario que está documentado, ¿no? Cuando Valladolid se inunda en 1788 y hay unos estudios encargados por el Estado a Ricardo de Bohón para, bueno, este es el que hace el proyecto de desvío del Esgueva, perdón, unos planos a Santos Calderón para Carlos III. ¿Cómo podemos hacer que Valladolid no se inunde? Se inunda por el Esgueva, se inunda por el Esgueva. Bien, al final se desvía el Esgueva. Fijaros cómo era Valladolid, el canal de Castilla. Esto es la Huerta del Rey, aquí hay pisos. El Esgueva, el Pisuerga, el pequeño desagüe del Esgueva que llega al Pisuerga, cómo era, hay que implantar aquí un pepino, el lago del pepino, pero esto es el 1860 y pocos, cuando llega el Puente de Hierro. Si sigues recto, llegas a la estación de ferrocarril. Aquí está el espacio del Monasterio del Prado. La cultura fluvial de esta ciudad es extraordinaria. Nosotros en diversos trabajos hemos intentado impulsar esa visión ecosistémica, ¿verdad? ¿Te acuerdas que estábamos? Y yo, después de hablar con Pedro Mari, precisamente hice este dibujo y dije, Leño, aquí tenemos problemas y aquí tenemos problemas. Y puse en la línea continua la hice discontinua, ¿no? Porque realmente para conseguir realmente una interacción no es todo tan fácil, ¿no? Eso de los círculos, ¿no? Y la realidad es que tenemos paisajes extraordinarios. En el ámbito de los 12 kilómetros del centro histórico, tenemos una red de parques extraordinaria que podemos poner en valor, que podemos hacer que interactúe. Esto es nuestra propuesta en el avance que todavía no se ha cumplido, que no era una propuesta, el avance en plan general, que era interconectar. Tenemos una cultura del agua. Valladolid tiene una cantidad de espacios que podría recuperar, que existen y que hay gente que los valora. Es decir, que están recuperados por determinada parte de la población, pero no masivamente, porque estos espacios son utilizados. Hace poco hubo un proyecto de que estas acequias se sotavasen. La comunidad de regantes del pueblo pretendió que porque claro, es que si entubamos las acequias vamos a ser mucho más eficientes con el uso del agua, ¿no? Pero claro, y esto es algo más que el uso del agua.
porque eso es el paisaje, eso es la ciudad. Al fin y al cabo, ¿qué es mi propuesta? La propuesta de lo que os planteo simplemente es decir, con esta bella imagen de un cuadro que pertenece a la Universidad de Valladolid, Tenerías paseando por el piso de Cano. Valladolid tiene una cultura del agua, ha tenido una cultura del agua. En el fondo está desconectada de esa cultura del agua. Si la ciudad es un ecosistema, si creemos que la ciudad en alguna medida puede ser un ecosistema artificial, con las dificultades que hemos mostrado, el agua es el guión, es el pentagrama para que nosotros construyamos una sinfonía. Es eso.